le pedí un tiempo a mi novio, y terminé acostándome con otras personas. Ahora que él está con alguien más, lo único que deseo es recuperarlo. Hola a todos. Nunca imaginé que escribiría algo así, pero necesito desahogarme, porque sinceramente siento que estoy perdiendo la cabeza. No sé si busco consejos, o solo que alguien me escuche y me haga sentir que no estoy completamente sola. Les contaré mi historia desde el principio para que puedan entenderla. Tengo 27 años, y mi exnovio, al que llamaré Daniel, tiene 28. Estuvimos juntos casi 5 años. Como toda relación, tuvimos nuestros altibajos, pero en la mayoría del tiempo, yo era feliz con él. Lo conocí cuando aún estudiaba en la universidad, y él ya tenía trabajo. Desde el primer momento me atrajo su forma de ser, atento, cariñoso, y siempre con pequeños detalles. Los primeros años fueron prácticamente perfectos. Salíamos a todos lados, hacíamos planes, viajábamos con lo poco que teníamos, y pasábamos mucho tiempo juntos. Pero, como suele ocurrir, las cosas empezaron a cambiar. Daniel comenzó a tener episodios de ansiedad y estrés debido al trabajo. Yo intentaba apoyarlo, pero con el tiempo sentí que la relación se volvió rutinaria, apagada y hasta cierto punto asfixiante. No quiero sonar cruel, pero había momentos en los que sentía que ya no era el mismo. Se encerraba en sí mismo, hablaba poco y dedicaba casi todo su tiempo al empleo. Cuando intentaba motivarlo o proponerle algo nuevo, parecía que siempre estaba cansado o sin ganas. Le mencioné varias veces que quizás necesitábamos un cambio, pero él insistía en que solo requería tiempo para estabilizar su vida laboral y sentirse bien otra vez. Yo, en cambio, me sentía frustrada. Veía a mis amigas disfrutando de relaciones más activas, haciendo cosas diferentes cada semana, y yo solo veía a Daniel cada vez más apagado. En ese punto pensé que era normal querer algo más, pues tenía la sensación de que mi vida se estaba deteniendo junto con la suya. En una de nuestras tantas discusiones, hace alrededor de un año, le pedí que nos tomáramos un tiempo. No era una ruptura definitiva, sino una pausa. Le expliqué que necesitaba espacio, que no me sentía bien, y que no podía continuar con la relación en ese estado. Daniel guardó silencio un largo rato antes de decirme que me amaba, y que no entendía por qué quería eso, pero que, si era lo que necesitaba, lo respetaría durante ese tiempo. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Por un lado, sentía que podía respirar de nuevo, pensar en mí, y dedicarme a lo que había dejado de lado. Salía más con mis amigas, retomé actividades que había abandonado, y experimenté una sensación de libertad. Pero por otro lado, no dejaba de pensar que estaba dejando atrás a alguien que claramente estaba atravesando un mal momento, y fue ahí cuando cometí el error que hoy me atormenta. Durante ese periodo, conocí a otras personas. Al inicio, solo salía para distraerme, pero con el tiempo terminé teniendo intimidad con un par de ellas. Me decía a mí misma que no era traición, porque estábamos en un tiempo, pero en el fondo sabía que Daniel no estaba con nadie, que probablemente seguía pensando en mí, y que si se enteraba, le rompería el corazón. Ese espacio que supuestamente era para reflexionar, se extendió más de lo debido. Pasaron 3 meses sin que retomáramos la relación de forma oficial. Daniel aún me escribía de vez en cuando, pero yo era distante. A veces respondía con frases cortas, otras simplemente lo ignoraba. No me enorgullece decirlo, pero así fue. Hasta que, un día, él dejó de buscarme. Ya no hubo mensajes, llamadas, ni intentos de verme. Fue extraño, porque me había acostumbrado a que siempre estuviera ahí, incluso cuando yo lo trataba con frialdad. Y, para ser sincera, en ese momento sentí un vacío enorme. Con el tiempo, supe que había empezado a cambiar su vida. Comenzó a ir al gimnasio, a salir con nuevos amigos, incluso viajó, y se veía mucho más feliz. Abrió un negocio junto a un amigo, y por lo que usé, le está yendo bien. Me enteré de todo por redes sociales, porque aunque no me bloqueó, claramente ya no me incluía en su vida. A la última vez que lo vi, fue hace unos meses en una reunión de conocidos en común. Me sorprendió lo diferente que estaba, más seguro, con otra energía, y acompañado de una chica. No sé si era su novia, pero por la forma en que se miraban y se hablaban, era evidente que había algo entre ellos desde entonces. No puedo sacarme de la cabeza la idea de que lo perdí. Fui yo quien pidió el tiempo, quien jugó con eso y buscó distracciones. Y ahora, que lo veo feliz y pleno sin mí, me duele profundamente. Quisiera volver, pero no sé cómo hacerlo. Sé que si le contara la verdad sobre lo que hice en ese tiempo, probablemente me odiarían. También sé que muchos dirán que me lo merezco, que yo sola me metí en este lío, y quizá tengan razón,
Aún así, no puedo dejar de pensar que con él tenía algo verdadero, que nadie más me ha hecho sentir lo mismo, y que, aunque fui yo quien lo arruinó, me encantaría una segunda oportunidad. No sé si lo que me mueve es amor, culpa, egoísmo, o solo la necesidad de recuperar lo que perdí. Pero cada día lo extraño más, y cada foto suya sonriendo, me duele como si me faltara el aire. Sé que habrá quien me aconseje dejarlo ir, aceptar que ya está en otra etapa, y que no me necesita. Aún así, una parte de mí quiere buscarlo, admitir que me equivoqué, que fui una tonta, y rogarle que me dé otra chance. El dilema es que no sé si eso sería justo, ni para él ni para mí. Actualización. Vuelvo después de meses. En aquel post conté mi historia con Daniel, mi ex, supongo, aunque nunca formalizamos una ruptura. Tras escribir todo aquello sentí una vergüenza enorme imaginar a desconocidos leyendo mis errores. Mis contradicciones y mis autojustificaciones me dejó expuesta. Decidí cerrar la página, no volver y seguir con mi vida. Y por un tiempo lo conseguí en estos últimos 5 meses. Me concentré en mí, trabajé más, salí de vez en cuando con mis amigas, e incluso intenté conocer a otras personas. No voy a mentir, Ann, no sentí nada profundo por nadie. Todo era superficial, distracciones pasajeras, yo, lo sabía. Daniel seguía apareciendo en mi mente de vez en cuando, pero me obligaba a apartarlo. ¿Para qué torturarme con alguien que claramente había elegido seguir adelante sin mí? Repetía que lo mejor era aceptar lo ocurrido. Él cambió, y yo debía hacer lo mismo. Hubo días en que creí estar logrando recomponerme, hasta que hace unos días todo se vino abajo. Era una tarde cualquiera. Estaba en la cama mirando redes sin pensar demasiado, cuando apareció una foto que me lo, en el perfil de una chica, a la que ya había visto antes, la misma, con la que vi a Daniel en aquella reunión. Aparecía sonriendo y mostrando su mano con un anillo brillante. A su lado estaba Daniel, abrazándola con una sonrisa inmensa. El pie de foto decía algo como, Ann, dije que sí. Con el hombre más increíble que conozco, Ann. No sé poner en palabras lo que sentí. Fue un golpe directo al estómago. Me costó respirar. Leí y releí la publicación como si pudiera haber un error, una broma, cualquier otra explicación. No la había. Daniel, el hombre que estuvo conmigo casi 5 años y que juró que yo era el amor de su vida, estaba comprometiéndose con otra persona. Me inundó una mezcla de incredulidad, coraje, tristeza y una rabia desconocida. Me repetía, ¿cómo puede estar a punto de casarse si nosotros nunca terminamos de forma oficial? Yo pedí un tiempo, sí, pero jamás dijimos se acabó. En mi cabeza seguíamos en pausa eso me contaba a mí misma. Verlo así me hizo sentir como si hubiese borrado todo lo nuestro, como si ese capítulo nunca hubiera existido. No puedo evitar pensar que ella se metió cuando todavía no había un cierre, que aprovechó un momento en que él estaba vulnerable para quedarse con su lugar. Y sé que muchos me dirán que soy irracional, que fui yo quien lo alejó, que tuve la oportunidad de quedarme y no lo hice. Puede ser cierto, pero eso no cambia que me siento traicionada, aunque yo fallé y lo traté con frialdad. Jamás imaginé que llegaríamos a este punto. Desde que vi esa publicación, no duermo bien. Reviso sus redes una y otra vez, observo las fotos, intento descifrar en qué momento se me escapó. Veo cómo los felicitan, cómo reciben mensajes de cariño, y me hierve la sangre porque siento que lo conozco mejor que nadie. Me duele verlo sonreír con ella, como si yo nunca hubiese formado parte de su vida. Lo que más me atormenta es la sensación de que todavía podría hacer algo. Sé que para muchos ya lo perdí, y debería dejarlo ser feliz, pero dentro de mí me niego a aceptar esa idea. No puedo creer que, tras casi 5 años y tantos recuerdos, él me reemplace tan fácil. Esa chica no sabe por lo que pasamos. No entiende quién es Daniel cuando se desmorona. Ella lo disfruta en su mejor versión. Yo estuve cuando él estaba roto, cuando nadie parecía comprenderlo. Le pedí un tiempo porque necesitaba espacio, sí, pero jamás pretendí que eso fuese el final. Ahora que lo veo así, poniéndole un anillo a otra, siento una necesidad urgente de recuperarlo. Sé que suena posesivo y me da igual. No pienso quedarme mirando mientras se casa con alguien que apareció de repente. Esa mujer no representa nada frente a mí. Desconoce lo que significó en su historia. Si él está confundido creyendo que ella es la indicada, estoy convencida de que puedo hacer que reaccione. Me lo repito, sin parar, voy a traerlo de vuelta. No importa el precio ni lo que tenga que mover para lograrlo. No permitiré que esa tipa se quede con algo que considero mío. Sí, suena duro, y no me importa. Me quema la rabia de ver a otra disfrutar lo que construí a su lado durante tantos años.
He pensado en escribirle directamente a Daniel, pedirle que conversemos y confesarle de una vez lo que siento, pero me aterra que me cierre la puerta y me diga que ya llegué tarde. A la vez, sé que si no hago nada me arrepentiré toda la vida de dejarlo ir sin pelear. Incluso, he valorado acercarme a ella. No sé si sea correcto, pero me hierve la sangre, y quisiera dejarle claro que lo suyo no es auténtico, que solo ocupa un lugar que no le pertenece. Tal vez esté mal, tal vez nadie aquí lo entienda, pero lo único claro es que no puedo quedarme de espectadora mientras se me escapa, Estoy atrapada entre la cabeza y el impulso. La razón me susurra que acepte los hechos, que él ya no me ama y que debo continuar. El impulso me grita que lo busque, que insista, que no permita que todo lo vivido se borre de un plumazo. Escribo con el corazón en la garganta, consciente de que muchos me juzgarán. Sé que suena egoísta, posesivo e incluso desesperado, pero no puedo apagar lo que siento. No quiero parecer una obsesiva, pero ¿cómo quedarme tranquila si el hombre con quien planeé mi vida está por casarse con otra cuando, técnicamente, nunca cerramos lo nuestro? Estoy convencida de que aún hay una ventana. Lo conozco demasiado como para no intuir que, en el fondo, todavía me recuerda. Esa sonrisa de las fotos, esa seguridad que proyecta. Sé que también podría ser una máscara. Quiero ser yo quien vuelva a su lado, no ella. Ya lo decidí y lo recuperaré. Voy a pelear por él y apartar a esa mujer, porque me niego a que se quede con lo que considero mío. No sé cómo, pero encontraré la forma después de decirme a mí misma que lo traería de vuelta. Me puse a averiguar cómo acercarme otra vez a Daniel sin lanzarme a ciegas. Lo primero fue contactar a un amigo cercano suyo, Penske. Podría darme señales, contarme cómo estaba en realidad o, con suerte, tender un puente. Cuando le escribí, se sorprendió. No fue grosero, pero sí frío, como evitando involucrarse. Insistí y le aclaré que solo quería hablar, nada más. Poco a poco fue soltando información, y lo que escuché me dejó helada. Según él, Daniel siempre dijo que yo lo había terminado. No que nos dimos un tiempo, ni que tomamos distancia, sino que lo dejé de manera definitiva. Me costaba creerlo porque jamás usé esa palabra. Yo pedí tiempo, nada más para recomponerme, ordenar mi vida. Al parecer, él lo entendió distinto. Me quedé en shock, como si me hubieran borrado la voz, como si lo que dije nunca hubiera llegado. Seguí preguntando por su nueva novia, y, tras dudar, me contó lo que temía oír. Es compañera de trabajo. Coincidieron en proyectos y de a poco empezaron a salir. Ya viajaron bastante, tienen planes juntos, y Daniel le confesó que siente que ella es el amor de su vida. Esa frase me perforó. ¿Cómo puede decir eso después de todo lo nuestro? ¿Cómo sustituir casi 5 años por alguien con apenas unos meses y un par de viajes? Para mí no tenía sentido. Esa misma noche decidí buscarlo en persona. Necesitaba verlo, oír de su boca lo que realmente piensa. No podía quedarme solo con lo que dijo un tercero. Y así fue como di con él. No quiero entrar en demasiados pormenores de cómo lo conseguí, pero digamos que coincidimos en un sitio público al que él suele ir después del trabajo. En cuanto lo vi, sentí que el corazón se me detenía. Estaba distinto, más seguro, más firme y al mismo tiempo, más distante que nunca. Respiré hondo para contener los nervios y me acerqué como si nada. Forcé una sonrisa y solté a Hola, amor. Hace tiempo que no te veía, pero vengo a decirte que ya pasó el espacio que pedí y quiero que volvamos. Él me respondió con una mezcla de sorpresa y desdén. No hubo rastro de afecto en su mirada, ni una chispa de alegría por verme. Con voz seca dijo, ¿de qué hablas? Tú y yo no somos nada desde hace casi un año. ¿Por qué apareces ahora como si no hubiera ocurrido nada? Me quedé helada. Intenté explicarme, hacerle ver mi versión, aunque solo pedí una pausa para ordenar mi vida, que jamás pronuncié un terminamos. Él suspiró, me sostuvo la mirada y con absoluta seguridad remató: me voy a casar. La rabia y la impotencia me desbordaron. Le contesté con un tono duro, coche gritos. Esa boda debería ser conmigo, no con esa pelirroja a la que no encuentro mejor nombre que llamarla una cualquiera. ¿Qué te atrae más de ella? ¿Ese rojo de botella comprado por internet o el plástico en su pecho? Varias personas empezaron a mirar, pero en ese instante me dio lo mismo. Estaba cegada por el dolor. Daniel me devolvió una frialdad que nunca le había visto y, cargado de desprecio, soltó. ¿Sabes qué me gusta de ella? Que no es un quebradero de cabeza como tú, que no arma un drama por todo, que no se queja de cada cosa que hago. Cuando trabajaba más, te molestaba. Si trabajaba menos, también. Siempre había un pero. Estaba harto, y gracias a ese tiempo pude librar.
Debía hacerlo antes. Cada frase me atravesaba. Quise responder, pero no me salían las palabras. Y aún añadió y no creas que no supe lo que hiciste durante ese lapso. Me enteré y supe que anduviste con medio mundo, mientras yo intentaba recomponerme. Sentí que el suelo se abría, con la cara en llamas, y los ojos llenos de lágrimas. Apenas pude murmurar. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me odias? No contest. Me lanzó una última mirada indiferente. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome allí, llorando en plena calle, con la dignidad hecha trizas. No sé cuánto tiempo me quedé quieta, observada por todos, deseando desaparecer. Jamás imaginé que el mismo que decía que yo era su todo, llegaría a hablarme así. Desde entonces repito la escena en mi cabeza en sus palabras. Esa mirada helada, la forma en que me dejó como si no valiera nada. Me atormenta pensar que realmente supo lo que hice durante la pausa y que eso colmó el vaso. Lo que más me hiere no es solo el rechazo, sino la sensación de que me detesta. Sé que fallé, que no fui perfecta, pero nunca creí que acabaríamos de esa manera. Ahora me siento perdida, sin saber cómo recomponerme, como si él se hubiera llevado lo que yo era. Y, pese a todo, lo sigo amando. Vuelvo a escribir quizá por última vez sobre esto, porque lo reciente terminó por quebrarme, y siento que ya no me quedan fuerzas para continuar con esta pelea. Después de aquel encuentro, cuando me dejó llorando en medio de la calle, algo en mí cambió. Sentí rabia, vergüenza y una urgencia irracional por hacerle ver a esa pelirroja, la que iba a casarse con él, que estaba con un hombre que aún tenía novia, porque, por más que él lo niegue, jamás hubo una ruptura formal. LA Contact. No fue sencillo hallarla, pero finalmente la ubiqué en redes. Le envié un mensaje largo, cargado de reproches y alertas. Le dije que el tipo con el que estaba por comprometerse no estaba soltero, que yo había compartido 5 años con él, y que nunca hubo un cierre oficial. Le aseguré que solo era un reemplazo barato, una distracción, y que en el fondo, él seguía siendo mío. Su respuesta me descolocó. No llegó con ataques ni defensas, sino con un tono tembloroso, como si estuviera en shock. ¿De qué hablas? Daniel me dijo que era soltero cuando lo conocí. Nunca mencionó que tuviera pareja. Añadió que se sentía engañada, que estaba llorando mientras me leía porque no podía creer que él hubiera ocultado algo así. En ese momento sentí una mezcla extraña. Una parte de mí se alegró de verla sufrir, pero otra no pudo evitar pensar que quizá ella también cayó en sus mentiras. Hablamos un rato más, pero yo estaba tan alterada que apenas atinaba a articular palabras. Al final dejé la conversación ahí, convencida de que al menos había sembrado una duda en su cabeza y, en el fondo, esperando que eso fuera el inicio del fin de su relación. Días después sonó mi teléfono. Era él. En cuanto reconocí su voz, se me hizo un nudo en la garganta. No era el Daniel que conocí. ¿No quedaba rastro del hombre atento de antes? Sonaba duro, seco, con una rabia contenida que se notaba en cada sílaba. ¿Por qué no me dejas en paz? Soltó sin preámbulos. Me quedé en silencio, respirando a trompicones. Intenté explicarme, pero no me dio oportunidad. Para tu fortuna, guardé pruebas de tus mensajes, continuó. Sí, tengo todo donde tú misma pides un tiempo. Y también hay personas cercanas que saben lo que pasó, y respaldan mi versión. ¿Qué pretendías? ¿Qué pretendías? ¿Evitar que me case? ¿Arruinar mi vida porque no sabes qué hacer con la tuya? Cada frase me caía como un latigazo. Quise interrumpirlo para decirle que no era así, que lo había malinterpretado todo, pero siguió implacable. Déjame en paz. Haz tu vida, trabaja, encuentra algo útil que hacer. No puedes seguir orbitando alrededor de mí como una desquiciada sin oficio. Ya no eres nada para mí, Ann. No hubo insulto que me doliera más que ese. Desquiciada sin oficio sonó brutal, despreciativo, definitivo. Sentí que con una palabra anulaba todo lo que alguna vez compartimos. Ya no pude sostenerme, rompí en llanto, con sollozos tan intensos que me faltaba el aire. Le supliqué que no me hablara así, que por un instante recordara lo que fuimos. Guardó silencio unos segundos y colgó sin decir nada más. Me quedé con el teléfono pegado a la mano, temblando, llorando como una niña, con la sensación de que el mundo se me venía encima. Nunca me había sentido tan rechazada, tan humillada, tan insignificant. Aquel día, no salí de la cama. Lloré hasta quedarme vacía, repasando una y otra vez mis errores. Pensé en nuestros 5 años, en cada recuerdo, en cada cosa que construimos, y comprendí que para él ahora, eso no significaba nada. No niego mis fallas. Sí, pedí un tiempo y lo manejé mal. Sí, me engañé creyendo que podía distraerme con otras personas sin consecuencias. Sí, fui fría,
distante y egocéntrica. Pero jamás imaginé que el amor de mi vida terminaría hablándome con tanto odio en respecto a ella. La pelirroja, al parecer, sigue a su lado. Tal vez él le contó lo ocurrido entre nosotros. Quizá hasta le mostró sus pruebas. No lo sé. Tan solo sé que continúan juntos, que la boda sigue en marcha y que yo quedé al margen de todo. Ahora estoy aquí, escribiendo de nuevo, llorando otra vez, pero con otra certeza, no puedo seguir buscándolo. Sé que solo me queda aceptar que lo perdí, porque insistir más me hundirá aún más en esta espiral de humillación. Decidí dejar de perseguirlo, no porque haya dejado de amarlo, todavía lo amo con cada parte de mí, sino porque entiendo que ya no hay lugar para mí en su vida. Me duele, me despedaza, pero no puedo seguir golpeándome contra una pared que no se moverá. Lo irónico es que, aún después de todo, siento que en otro universo podríamos haber sido felices, que si hubiera hecho las cosas de otra forma, si no hubiera pedido ese tiempo, si me hubiese quedado a su lado en lugar de alejarme, tal vez yo llevaría ese anillo. Pero no fue así. La realidad es que ahora soy la ex que no supo soltar, la que se aferró cuando ya era tarde, la que terminó siendo rechazada con palabras que nunca podré olvidar. No sé cómo seguir, cómo volver a confiar, cómo sentirme entera otra vez. Lo único claro es que no puedo continuar persiguiendo a alguien que ya me borró del corazón. Quizá algún día él me perdone. Quizá algún día yo también pueda perdonarme. Por ahora, lo único que me queda es aceptar que perdí a Nola a todos. No sé si alguien llegue a leer esto después de tanto tiempo, pero quería dejar una última actualización. Este texto lo escribí en 2023, y hoy, en 2025, volví a leerlo. No voy a mentir, sentí algo de vergüenza. Fue, sin duda, uno de los momentos más bajos de mi vida. Ahora que lo veo con distancia, me pregunto cómo pude exponerme así por alguien que claramente ya no deseaba estar conmigo. Supongo que en aquel entonces estaba herida, confundida y sin idea de cómo manejar el dolor. En estos 2 años, muchas cosas cambiaron. Lo primero es que ya no soy la misma. Dejé atrás esa etapa de relaciones vacías y encuentros fugaces que solo me hacían sentir más sola. No me dieron felicidad, solo un vacío más grande. Hoy puedo decir que estoy en paz conmigo misma. No busco pareja ni lo necesito. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a enfocarme en mi trabajo y en las cosas que realmente me llenan. Puede sonar a cliché, pero valoro infinitamente más mi tranquilidad que cualquier relación. De Daniel supe por conocidos que se casó hace tiempo y que pronto será padre. Y no, ya no me duele. Al contrario, me alegra que haya encontrado su camino, que esté donde desea estar. No le guardo rencor. En su momento sentí rabia, frustración y hasta una obsesión enfermiza, pero ahora entiendo que también fue mi error, no dejar ir a tiempo, aferrarme a algo que ya no existía. Hoy esa historia es solo un recuerdo que me dejó una gran lección a nunca volver a perderme en alguien, no rogar por amor y, sobre todo, aprender a valorarme en sí. Pudiera hablar con la versión de mí que escribió aquel mensaje. Le diría que todo pasa, que saldría adelante y que la vida no se acaba solo porque alguien decide no elegirte. Estoy bien, soy feliz, tengo mis propios proyectos y me ilusiona el futuro. Aunque me cause un poco de vergüenza lo que escribí, decido dejarlo aquí, porque también forma parte de mi historia y me recuerda cuánto he cambiado.